Mi marido apostó con su asistente que lloraría cuando me entregara los papeles del divorcio en nuestra cena de aniversario. Se va a desmoronar, dijo con una sonrisa. Ella es demasiado emocional para no hacerlo. El asistente se rió desde el otro lado de su oficina. Demasiado ruidoso, demasiado familiar. ¿Quieres que tenga pañuelos listos? Ambos se rieron entre dientes. No sabían que estaba en el pasillo afuera. Me detuve con una bandeja de café, su habitual café negro con 2 terrones de azúcar y una carpeta con las facturas que me había pedido. Estaba a punto de tocar. No me moví. No hablé. Mis pies quedaron clavados en las baldosas como si hubieran crecido allí, como si la verdad me hubiera convertido en piedra. Mi pulso no disminuyó durante horas. Eso fue 2 días antes de nuestro 10º aniversario. Antes de continuar, gracias por estar aquí. Si crees que ninguna mujer debería ser ignorada y menospreciada en su propio matrimonio, suscríbete. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan fuerza, no silencio. Ahora, comencemos. Porque esta historia no empezó con la apuesta. Ni siquiera empezó con el sobre. Todo empezó mucho antes, con la risa. Siempre risas. ¿Sabes? No serías nada sin mí, ¿verdad? Isen bromeaba delante de nuestros amigos, generalmente después de su segundo vaso de whisky. La primera vez que lo dijo me reí. Todos lo hicimos. Me atrajo hacia él como si fuera un cumplido. Pero la segunda vez, la tercera, la 10ª, dejé de escuchar el humor. Las palabras ya no eran bromas. Eran patrones. Él nunca gritó, nunca empujó. Isen no fue descuidado con su crueldad. Era meticuloso y controlado. Él usó el encanto como una correa. Era cuidadoso con lo que decía y cuando lo decía. Solo lo suficientemente fuerte para picar. Lo suficientemente suave para negarlo. Intenta no hablar demasiado durante la cena. Bueno, ese vestido otra vez. Solo digo que solías esforzarte más. Al principio lo defendí. Está bajo presión. Se lo dije a mi hermana. Él es simplemente sarcástico. Ella no parecía convencida. Has estado más callado últimamente. Ella dijo más pequeño. Me encogí de hombros y sonreí como si nada. Pero algo se había ido encogiendo dentro de mí, doblándose como las páginas de un libro que ya no estaba escribiendo. A Isen le gustaba ser admirado. A él le gustaba el control. Y se lo di pieza por pieza, pensando que así era el amor. Pensar que la sumisión significaba lealtad. Me tomó años darme cuenta de que estaba desapareciendo. Así que cuando se puso de pie en nuestra cena de aniversario, sonriendo como la estrella de su propio espectáculo, supe lo que venía. Sostuvo el sobre como si fuera un trofeo. Lo tomé con una sonrisa. Lo que él no sabía era que yo tenía mi propio sobre. La mía no pidió libertad. Me confirmó que ya lo había tomado. En nuestra casa había reglas tácitas. No hagas que el dormitorio esté demasiado frío. No le pongas música mientras lee. No hables de trabajo después de la cena a menos que sea suyo. Al principio pensé que estaba siendo reflexivo, adaptándome, haciendo concesiones. Luego, una noche, bajé el termostato 2 grados más de lo habitual y no me habló durante el resto de la noche. Se sirvió una bebida, puso un juego que no me gustó y mantuvo el volumen más alto de lo normal. A la mañana siguiente me preguntó si me sentía mejor haciendo las cosas difíciles. Así fue como funcionó. Él nunca gritó. Él nunca lo necesitó. La decepción fue su lenguaje. La distancia era un castigo. Había reglas sobre lo que debía vestir cuando estaba cerca de sus amigos. Reglas sobre cómo respondí preguntas en la fiesta navideña de su empresa. Reglas sobre cuántas bebidas puedo tomar. No escrito, solo entendido. Una vez me dijo que interrumpía a la gente cuando estaba emocionado, así que dejé de contar historias. En la cena, me concentré en los platos en lugar de en la conversación. Una vez, horneé un pastel desde cero, su favorito, de chocolate con ganache de espresso. Dio un mordisco y dijo, usaste el tipo de cacao equivocado. Al principio me reí. Incluso me disculpé, pero luego subí y tiré el resto a la basura. No por ira, sino por cansancio. No se trataba del pastel. Nunca lo fue.
Comencé a organizar el armario según sus preferencias. Camisas a la izquierda, calcetines enrollados, cinturones colgados en su justo lugar. Él nunca me preguntó, pero cuando lo hacía bien, decía, ¿ves? Estás aprendiendo. Lo dijo como un cumplido. Una vez olvidé programar el servicio de su auto y pasé toda la tarde dando vueltas, revisando aplicaciones de tráfico, llamando al mecánico 2 veces, enviándole mensajes de texto con actualizaciones que nunca respondió. Cuando llegó a casa no lo mencionó. Eso era peor que si lo hubiera hecho. Y fue entonces cuando me di cuenta de que nuestra relación no se basaba en una asociación. Se basó en el rendimiento. Yo no era esposa. Yo era una asistente con un puesto de trabajo romántico. Y si lo hacía todo bien, me daban un beso en la frente. Si perdí una cola, me quedé en silencio. No era el tipo de dolor que la gente notaba. Todavía publicaba subtítulos de aniversario en Instagram. Todavía me llamaban su roca en las cenas con clientes. Todavía me enviaba flores cuando viajaba. Pero detrás de la puerta, detrás del silencio, detrás de la rutina, yo estaba desapareciendo. Y se aseguró de que nadie lo viera suceder. Dejé de cantar en la ducha. Solía hacerlo sin pensar. Fuerte, desafinado, lleno de letras sin sentido y canciones antiguas que no había escuchado en años. Entonces, una mañana, Isen pasó por el baño y dijo, «Tienes que hacer tanto ruido a primera hora». Me reí y dije, «Lo siento». Pero al día siguiente, no canté. No lo he vuelto a hacer desde entonces. Así es como funciona. Detienes cosas sin darte cuenta de que las has detenido. No porque alguien te lo haya exigido, sino porque estás cansado de la mirada, del suspiro, de la corrección que llega demasiado fácilmente. Una vez me dijo que había hecho mal la cama y luego dejé de hacerla. Dijo que conducía demasiado nervioso, así que dejé de ofrecerme a conducir. No le gustaba que yo viera reality shows. Te están pudriendo el cerebro, dijo una vez, así que los miré en silencio en mi teléfono debajo de las sábanas con el sonido apagado. Ese es el tipo de pequeñez que no se puede medir en moretones o cosas rotas, pero es una herida de todos modos. Dejé de enviar notas de voz a mis amigos, dejé de escribir pequeños títulos debajo de las fotos, dejé de enviarle mensajes de texto a mi hermana primero porque nunca tenía nada bueno que decir y no quería hacerla triste. Dejé de preguntarle a Isen si le gustaba mi atuendo. Él simplemente me miraba y decía, claro. Sin mirar hacia arriba. Dejé de usar esos conjuntos por completo. La mayoría de los días, optaba por usar jeans y suéteres. Seguro, tranquilo, olvidable, como yo. Es extraño cómo alguien puede vaciarte sin siquiera tocarte. Como el silencio puede herirte más que gritar. Isen no me insultó. Simplemente me hizo olvidar que había algo en mí que valiera la pena defender. Hay un momento al que siempre vuelvo. Ya era tarde. No pude dormir. Estaba roncando a mi lado, de espaldas. Y me vi reflejada en el espejo del otro lado de la habitación. Solo una astilla, un hombro, parte de mi cara, mis manos metidas debajo de la almohada. Y pensé, no la reconozco. No la odiaba. No sentí lástima por ella. Simplemente ya no sabía quién era ella. Esa fue la parte más aterradora. Había estado desapareciendo muy lentamente. No me había dado cuenta. Ya casi me iba. Pasó un jueves. Isen había llamado desde la oficina y me pidió que le trajera una carpeta que había dejado en la mesa del comedor. Urgente, dijo. Y café si vienes de todos modos. No discutí. Recalenté su taza, le agregué 2 terrones de azúcar y la coloqué en una bandeja al lado de la carpeta. Su nombre estaba impreso en negrita en la portada. Limpio, profesional, permanente. Recuerdo que pensé, su nombre siempre aparece en negrita. Conduje por la ciudad con la bandeja en el asiento del pasajero y una opresión en el pecho que aún no podía nombrar. Cuando llegué a la oficina, Lindsay, su asistente, me dejó entrar sin levantar la vista. Sala de conferencias, dijo, tocando su pantalla. Caminé por el pasillo con los tacones en silencio. Ella lo perderá. ¿Sabes lo suave que es ella? Lindsay se rió. ¿Quieres que deje pañuelos en la mesa? Él se rió entre dientes. Mejor así.
Apuesto a que llorarás antes del postre. Se me revolvió el estómago. El calor me subió por el cuello. Me quedé completamente quieto, con la bandeja pesada en mis manos y el café ondulando como si pudiera sentir lo que yo estaba sintiendo. Esperé lo suficiente para saber que no estaban bromeando. Lo suficiente para saber que esto no era algún sarcasmo retorcido de oficina. Estaban planeando mi humillación, planificándola como si fuera un lanzamiento de producto en nuestra cena de aniversario frente a amigos, familiares, cámaras, como si yo fuera un personaje de una obra que él estaba dirigiendo. No toqué. Yo no entré. Me di la vuelta, caminé lentamente de regreso por donde había venido y no me detuve hasta que estuve en mi auto con las ventanas cerradas, la calefacción a todo vapor y la bandeja todavía en el asiento a mi lado. Me quedé mirando mis manos. No estaban temblando. Eso me sorprendió. Pensé que la traición se sentiría como fuego, como algo fuerte y destrozante. Pero hacía frío, como estar fuera de tu propia casa y darte cuenta de que las luces están encendidas. Pero ya no vives allí. Esa noche no hablé durante la cena. Isen habló sobre el trabajo. Asentí cuando fue necesario. Me reí una vez en Q. Él no se dio cuenta. Lo observé atentamente. La forma en que sirvió su bebida, la forma en que se aflojó la corbata, la forma en que me miró como si yo fuera un mueble que se movía cuando se lo pedía. Y pensé, crees que ya has ganado. Pero ese fue el momento. No cuando me desmoroné, cuando comencé a mirar. Después del día en que escuché la apuesta, algo dentro de mí no se rompió. Se movió. No lloré, no grité, no preparé una maleta ni le escribí un largo mensaje a mi hermana sobre cómo finalmente tenía pruebas de que él no me amaba. No hice nada ruidoso. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la traición. No siempre viene con fuegos artificiales. A veces llega como niebla, lenta y asfixiante. Y cuando te das cuenta de que te estás ahogando, ya has aprendido a respirar. Isen llegó a casa esa noche de buen humor. Su canción favorita era la que sonaba en el coche cuando llegó a la entrada. Estaba poniendo la mesa emplatando pollo al limón con arroz salvaje, de la misma manera que lo había hecho cientos de noches antes. Me besó en la mejilla, elogió el olor, se aflojó la corbata y comenzó a contarme una historia sobre un cliente que no sabía la diferencia entre un borrador y una factura final. Sonreí. Asentí. Yo hice mi parte como siempre lo hice. Pero ya no estaba dentro de la historia. Había salido del matrimonio y asumido un papel completamente diferente. Él sirvió vino. Limpié los platos. Me reí de las líneas adecuadas y volví a llenarle el vaso antes de que pudiera preguntar. No vio el cambio porque no parecía una rebelión. Parecía amor, parecía rutina, parecía lealtad. Pero no fue así. Fue estrategia. Esa noche, me quedé despierta a su lado mientras roncaba suavemente y la televisión todavía zumbaba de fondo. Me quedé mirando el techo, contando los segundos entre cada respiración. Luego me deslicé fuera de la cama lentamente, con cuidado de no despertarlo, y recuperé el cuaderno de espiral que alguna vez había usado para las listas de compras. Abrí una página limpia y escribí la fecha en la parte superior. Debajo escribí lo que escuché, lo que dijo Lindsay y cómo se rieron. Luego escribí una sola frase debajo de todo. Empieza a verlo todo. Y lo hice. Cada noche tarde, cada mentira, cada cambio de tono o pausa en la conversación o nombre guardado extrañamente en su teléfono, no lo confronté. No lo necesitaba. Había dejado de reaccionar, no porque no lo sintiera, sino porque finalmente entendí que esa reacción era lo que lo alimentaba. A él le gustaba el desorden. A él le gustaba ganar. Entonces le di tranquilidad. Hice lasaña los viernes. Usaba el perfume que a él le gustaba, no porque quisiera que lo notara, sino porque me hacía invisible. Y cuando estaba relajado, cuando bajaba la guardia, comencé a recopilar recibos, contraseñas, llamadas perdidas y cargos duplicados, un rastro de arrogancia que él no sabía que estaba dejando atrás. Y lo seguí en silencio, sin pestañear, porque la mujer a la que él creía poder humillar, ya había terminado de pedir respeto. Ahora estaba construyendo su salida, un movimiento silencioso a la vez. Todo empezó con un ticket de tintorería. Estaba doblando los pantalones de Isen en el lavadero cuando se le cayeron del bolsillo interior.
medio arrugados y con la tinta ligeramente corrida. Casi lo tiré a la basura sin leerlo, pero algo dentro de mí se detuvo. Lo aplasté contra la lavadora, alisándolo con el costado de la palma de mi mano. Lo primero que me llamó la atención fue la fecha. 2 días después de nuestro 9º aniversario, un martes, dijo que trabajó hasta tarde. Lo recordé porque esa noche había preparado un bistec, su plato favorito. Permaneció intacto en el fuego hasta que se enfrió. El recibo enumeraba 2 blazers, uno de hombre y otro de mujer. Esta vez no se me revolvió el estómago. No sentí el calor subir por mi garganta ni la familiar ola de vergüenza en la que solía ahogarme. Sentí una confirmación, como si algo que había estado borroso finalmente se hubiera aclarado. Tomé una foto del recibo. Y luego lo volví a colocar donde lo encontré. Ese fue el primer archivo. Durante las siguientes 3 semanas, la colección creció silenciosamente. Una reserva de hotel que no coincidía con su calendario de viaje. Un cargo por restaurante en un lugar que requería reservas con semanas de anticipación. Una vista previa del mensaje de texto de una carta que aparecía en su teléfono mientras se duchaba. Nunca lo desbloqueé. No lo necesitaba. Cada pieza construida sobre la siguiente. Un rompecabezas de descuido y ego. Se había vuelto demasiado confiado, demasiado seguro en mi silencio. Pensó que había dejado de prestar atención. Pero estaba documentando todo. Creé una dirección de correo electrónico privada y comencé a reenviar copias de extractos bancarios y sincronizaciones en la nube a una carpeta segura a la que solo yo podía acceder. Escaneé recibos, anoté marcas de tiempo y tomé capturas de pantalla de mensajes. Incluso filmé un breve clip de él riéndose por teléfono y diciendo: «Está tan ocupada siendo perfecta que no se da cuenta de nada». Me di cuenta de... El cuaderno espiral debajo de mi cama se convirtió en un libro de contabilidad. Sus estados de ánimo, sus ausencias, los días que salía temprano y llegaba a casa más tarde de lo habitual. He creado un código. Puntos, guiones, estrellas que hacían que pareciera planes de alimentación. Para cualquier otra persona, era una lista de compras. Para mí, era un mapa. Y poco a poco mi mente cambió. Dejé de pensar como una esposa y comencé a pensar como una estratega. No se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de los amoríos, las mentiras, la apuesta. Se trataba de asegurarme de que cuando él hiciera su movimiento, el que él pensó que me arruinaría, yo ya me habría ido. O peor para él, todavía estaría de pie, completamente intacto, con todo lo que él creía controlar escapándose de sus manos. Ya no estaba esperando que se fuera. Me estaba preparando para el momento en que le dije con absoluta quietud: «Ya lo hiciste». Era un martes por la tarde cuando lo encontré. Isen había dejado su bolso de gimnasio cerca del perchero otra vez, abierto y desplomado como una tarea olvidada. Pasé por allí cuando iba hacia la cocina y luego regresé. Algo en la forma en que se abría y se dejaba llevar, descuidadamente, me llamó la atención. No estaba husmeando. Realmente no. Había superado la etapa de la culpa. En algún momento, cuando la persona que amas apuesta a tu destrucción, las líneas morales se desdibujan en la supervivencia. Abrí la bolsa por completo y encontré una factura de hotel doblada entre su camisa de repuesto y una barra de desodorante. El logo era caro, el tipo de lugar con baños de mármol y menús de almohadas. Una habitación, 2 invitados, 2 copas de merlot del minibar. Fechado el fin de semana pasado. Me dijo que estaba en un retiro de liderazgo en el norte del estado. La factura fue impresa en un papel grueso y color crema, como si esperaran que la guardaran, como si esperaran que su clientela admirara la elegancia de su traición. Leo cada línea lentamente. Servicio de habitaciones, fresas con nata, una botella de champán, del bueno. Salida tardía. Ni siquiera había intentado ocultarlo. Sin pago en efectivo, sin nombre falso. Su tarjeta de crédito, su firma, audaz y segura en la parte inferior. Permanecí allí en el pasillo durante un largo rato, con el papel en mi mano suave como una tela, pero pesado como una piedra. No lloré. No lo arrugué en mi puño ni lo rompí en pedazos como lo hacen las mujeres en las películas. Simplemente caminé hasta el estudio,
Abrí el cajón donde guardábamos el papel de la impresora y agregué la factura al final de una carpeta que había etiquetado simplemente como invierno. Dentro había otros 6 documentos, registros telefónicos, extractos bancarios y capturas de pantalla. Esta se deslizó perfectamente, la pestaña final de una historia que ni siquiera sabía que estaba escribiendo. Esa noche hice pollo asado con romero y limón. Horneé pan desde cero. Doblé su ropa y dejé su bolso de gimnasio junto a la puerta como si no lo hubiera tocado. Llegó a casa sonriendo, cansado de un largo día, y me besó la frente. Pregunté cómo fue el retiro. Dijo que fue productivo. Le pregunté si había aprendido algo nuevo. Dijo que el liderazgo es cuestión de estrategia. Sonreí. No podría estar más de acuerdo. Se sirvió una copa de vino y no se dio cuenta de la forma en que lo miraba. No con amor, no con rencor, sino con precisión. Esa noche, mientras dormía, le envié la factura del hotel a mi correo electrónico privado con una nota para mí. No más gracia, solo verdad. Y por primera vez en años, dormí toda la noche, no porque lo perdonara, sino porque había dejado de necesitar su permiso para seguir adelante. Jenny no dijo nada al principio cuando le entregué el sobre. Ella lo tomó con esa clase de quietud que solo llega cuando alguien ya sospecha la verdad, pero está esperando que la digas en voz alta. Estábamos sentados en su oficina en casa, la luz del sol se reflejaba en la madera y el aroma a eucalipto emanaba débilmente de una vela que había encendido antes de que yo llegara. Todo en ese momento era tranquilo, intencional, lo opuesto a como Isen imaginaría que sería esta conversación. Creo que estoy listo, dije. Ella asintió una vez, lenta y firmemente, luego abrió el sobre con el cuidado de quien abre una herida que ya sabe que es profunda. Sus ojos recorrieron los documentos, su firma, la factura del hotel, el mensaje que había transcrito desde el pasillo, la cronología que había documentado como un fiscal preparándose para un juicio. Jenny practicaba el derecho de familia. Lo habíamos visto desde que teníamos 28 años. Nos conocimos en la universidad, perdimos el contacto después de que ella se mudó fuera del estado y luego nos reconectamos a través de un comentario en una vieja publicación de Facebook. Solía pensar que era coincidencia. Ahora entendí que fue la providencia. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero segura. Él no sabe lo que te dio. Asentí. Aún no. Esto es suficiente, dijo levantando ligeramente los documentos. Más que suficiente. Bien, pero quiero hacerlo a prueba de balas. Se inclinó hacia adelante y sacó un bloc de notas del cajón, garabateando notas, cláusulas legales, referencias. No entendí ni la mitad, pero no hacía falta. Jenny lo hizo. Ella explicó que podríamos crear un acuerdo que protegiera preventivamente todos los activos críticos, nuestra casa, mi parte de las cuentas compartidas, ciertos fondos de jubilación, de modo que si Isen presentaba la solicitud primero, caería en una trampa que él mismo había creado. Lo llamaremos una adenda, dijo. Él nunca lo verá venir. Lo firmé al día siguiente. Lo hicimos público discretamente. Me aseguré de llevar un abrigo beige suave y sin maquillaje. Invisible, olvidable, solo otra mujer firmando papeles en la parte trasera de una oficina neutral sin drama y sin dejar rastro. Jenny almacenó una copia digital en la unidad segura de su empresa y me dio 3 unidades flash. Uno para mí, otro como caja fuerte de repuesto y otro que pienso envolver en papel dorado y entregar en la mesa cuando llegue el momento adecuado. Me estás asustando, bromeó mientras guardaba con cuidado la memoria USB en mi bolso. Sonreí. Me estoy asustando a mí mismo. Pero no era miedo. No precisamente. Fue el reconocimiento del poder finalmente de nuevo en mis manos. No herir. Solo para proteger, para mantener la línea que Isen pensó que nunca cruzaría. Esa noche, me quedé en la puerta del comedor, mirando la mesa donde él planeaba escenificar mi desamor. Me lo imaginé sosteniendo el sobre, sonriendo, esperando las lágrimas. Y sonreí para mí mismo. No tenía idea de lo que le iba a devolver. El restaurante brillaba con la luz de las velas y el suave jazz se extendía por el aire como humo. Fue elección de Isen, por supuesto, el centro de la ciudad, elegante, discreto,
El tipo de lugar donde podía desempeñar el papel de esposo devoto mientras estaba rodeado de la cantidad justa de gente para sentirse observado, admirado, envidiado. Nuestro 10º aniversario, un hito. Había invitado a 2 clientes, su jefe y Lindsay. Naturalmente, vestía de rojo, un tono demasiado atrevido para alguien que supuestamente solo ayudaba a coordinar. Ella se sentó 2 asientos más allá de él, no a su lado, lo que estoy seguro que pensaron que era sutil. Llevaba un vestido azul marino, sencillo y elegante, el mismo que usé en su cena de promoción hace 3 años, cuando todavía pensaba que ascender con él significaba que yo también ascendería. Brindó por el grupo antes de que llegaran los aperitivos. Su voz suave y performativa. 10 años, dijo levantando su copa. A la mujer que me mantiene con los pies en la tierra, pulido y lo suficientemente cuerdo para sobrevivir en una sala de juntas. Has soportado mucho, nena. Hubo risas alrededor de la mesa, de esas que suavizan la incomodidad. Se inclinó hacia mí con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Tienes algo para ti?, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Conocí el sobre antes de verlo. Blanco, sin reverencias, sin florituras, solo la cruda realidad escondida en un gesto formal. Lo acepté con cuidado, como si fuera a desmoronarse en mis manos. La mesa quedó en silencio. Incluso Lindsay hizo una pausa a mitad de un sorbo. Abrí el sobre y escaneé la primera línea. Petición de disolución de matrimonio ya firmada, ya presentada. Una fecha marcada con valentía esta mañana. Nuestro aniversario. Había un resaltado amarillo sobre una cláusula en la parte inferior, como un niño mostrando una calificación de la que estaba orgulloso, como si la crueldad necesitara énfasis. Miré hacia arriba. Él estaba sonriendo, así que le devolví la sonrisa. Gracias, dije suavemente. Luego, sin romper el contacto visual, metí la mano en mi bolso y saqué una caja más pequeña envuelta en oro. La coloqué sobre la mesa frente a él. La luz brilló en la cinta. ¿Qué es esto?, preguntó, su sonrisa vacilando ligeramente. Tu regalo, dije. Dudó un momento y lo desenvolvió en 2 movimientos rápidos. Dentro había una carpeta de cuero. Entrecerró los ojos al abrirla. Se le borró la sangre del rostro. Era el acuerdo matrimonial actualizado, la adenda notariada, la carpeta de pruebas etiquetada, con sello de tiempo, firmada voluntariamente meses atrás. Recorrió página tras página, dándose cuenta de que ya no podía seguirle el ritmo. Ya presenté el documento, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Lo que hace que todo esto sea legalmente vinculante según tus términos. Lindsay se inclinó ligeramente hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Qué es? Eisen no respondió. Así que sí. Es el acuerdo que él firmó borracho y yo sellé legalmente, reforzado por una abogada que se graduó como la mejor de su clase. Y lo presenté antes que él. El silencio en la mesa se hizo más tenso, tenso como una respiración contenida. Entonces saqué otro sobre. Pequeño, blanco, delicado. Dentro de una ecografía. Lo deslicé por la mesa y sonreí. Estoy embarazada, dije. De 10 semanas. El sonido que emitió Eisen fue entre un suspiro y una maldición. Sus manos temblaron levemente. La copa de vino de Lindsay se detuvo en el aire. No lo planeé, añadí con suavidad. Simplemente me preparé para todo lo demás. Eisen no volvió a hablar esa noche. Ni cuando dobló los papeles del divorcio y los guardó en el sobre con manos temblorosas. Ni cuando se quedó mirando la ecografía como si fuera un acertijo indescifrable. Ni cuando salió del restaurante sin tocar la cena ni despedirse de nadie en la mesa. Lindsay lo siguió unos segundos después, con sus tacones rojos resonando contra las baldosas pulidas, el rostro tenso por algo que parecía pánico. No los vi irse. Me volví hacia mi postre, una tarta de limón con merengue tostado, y le di un mordisco tan limpio que parecía una coreografía. Era dulce, ácido, suave, apacible. Los clientes pusieron excusas incómodas. Su jefe dejó una generosa propina y evitó mi mirada. Agradecí a todos por venir y caminé hacia mi coche con la clase de una calma que no nace de la noche a la mañana,
sino que se gana tras años de silencio. Por la mañana, Isen se había ido. Ni un mensaje, ni una llamada, solo faltaban sus llaves del gancho y una maleta medio llena del armario. El lado de la cama donde dormía seguía sin hacer. Retiré las sábanas, las metí en una bolsa de basura y abrí las ventanas. El aire de enero era cortante, pero traía algo que no había sentido en años. Alivio. El cerrajero llegó al mediodía. Fue rápido, eficiente y amable. No me preguntó por qué quería cambiar todas las cerraduras, solo asintió cuando le entregué las llaves viejas y dijo: asegúrate de que ninguna de estas vuelva a funcionar. Al anochecer, la casa me resultaba desconocida. No porque él se hubiera ido, sino por su sombra. Ese peso invisible con el que había aprendido a convivir. Como cuando aprendes a esquivar muebles en la oscuridad. Ya no estaba. Preparé té, encendí una vela y me acurruqué con la manta más suave que tenía. Por primera vez en años, me estremecí cuando el suelo crujió. No me preparé cuando un coche entró en la entrada. No ensayé una disculpa por un tono que no pretendía usar. Simplemente exhalé. 2 días después, Jenny envió un breve correo electrónico con el asunto, confirmando que está encerrado. Él había presentado la demanda. Yo la presenté primero. Mis condiciones se mantuvieron. Los documentos eran herméticos. Y el niño que crecía dentro de mí nunca oiría gritos a través de una pared. Nunca vería a una madre encogerse para encajar en el espacio junto a un hombre demasiado inseguro para compartirlo. Nunca confundiría control con amor. Entré en lo que solía ser la oficina de Isen y abrí las persianas. La luz inundó la habitación. Encontré una lata de pintura verde salvia en el garaje, un color que una vez él llamó demasiado extravagante, y la extendí por las paredes con pinceladas anchas e ininterrumpidas. Limpié su escritorio, pedí una cuna, colgué luces de colores, escribí una sola línea en un nuevo diario. Esta casa nunca ha sido más mía. Más tarde esa noche, me paré en la puerta de la habitación del bebé, en las paredes, suaves y brillantes. Pasé la mano por el borde de la cuna y susurré: nunca tendrás que adivinar cómo se siente el amor. Luego bajé las escaleras, me serví un vaso de agua con gas y me acurruqué en el sillón junto a la chimenea. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi alma no. Ya no. Él pensó que me derrumbaría, pero no caí. Me reconstruí. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por estar conmigo, no solo por el drama o el giro inesperado, sino por los momentos de tranquilidad, los verdaderos. Y si crees que ninguna mujer debería ser sorprendida en su propia casa, si crees que la preparación es poder, si crees que el silencio no es fuerza, suscríbete. Aquí no solo compartimos historias, las recuperamos. Y créeme, esto es solo él.